Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 50. Capítulo 50. Contemplación y calibración. No soy dueño de Fate/Steinheit y esas cosas. Oh. Entonces, ¿cómo se ve? Caster no se molestó en mirar a Archer. Estaba demasiado embelesada tratando de estabilizar y de construir los misterios de su contraparte como para molestarse en darle tal ayuda. Frente a ella, Marjata permanecía inconsciente y estática, flotando en una solución como si fuera una especie de espécimen de experimento científico, o un pepinillo, si se tomaba en cuenta el espeluznante brillo verde. Tomará algún tiempo. Todo esto fue hecho como un complemento al sistema del Grial. Está milagrosamente bien hecho, pero sigue siendo solo una adición a un sistema que ya estaba completo. Si hubiera cometido un error en su construcción, podría haber causado daños irreparables al área con o sin extraer energía del terreno. Suena bien. Archer suspiró, apoyándose cómodamente contra la pared del fondo. ¿Necesitas ayuda para dispersar el prana reunido? Incluso si somos Evans, la concentración en esta habitación es casi asfixiante. Tengo algunas espadas que pueden absorber algo de él si es necesario. Por supuesto, algunos de ellos tendían a explotar una vez que alcanzaban sus límites, pero eso no era ni aquí ni allí. Tal vez más tarde. A partir de ahora, hacerlo causaría un desequilibrio de prana que desestabilizaría el sistema y provocaría que todo colapsara, que es lo que estamos tratando de evitar. Su respuesta fue clínica y directa. La condición de Marjata es diferente a la del Homunculus o Reader's Master. Los dos últimos fueron diseñados para ser partes del sistema en su totalidad. En contraste, Marjata es simplemente un componente clave para la parte que representan esas chicas. Es muy parecido a comparar un motor con un vehículo completo. Toda esta sala puede considerarse simplemente otro componente importante del proyecto en su conjunto. No es de extrañar que esta configuración sea diferente a las demás. Archer miró a su alrededor con mirada escéptica. Podía sentir que el poder en el edificio estaba corrompido por Angra Mainyu, saturado por su corrupción. Dudaba que Caster también se lo hubiera perdido y hubiera tomado medidas para protegerse de ello. Como era un espíritu heroico anormal, podía soportar estar en la habitación sin tales medidas por un tiempo, pero ni siquiera él tentaría su suerte si sentía que algo andaba mal. Puede que haya sido construido sobre el sistema del Grial propiamente dicho, pero mi contraparte todavía no poseía los componentes personalizados para recrear lo que les hicieron a esas otras chicas. Fue solo porque Marjata tenía una disposición tan única que podía usarse para tal configuración, explicó Caster. ¡Qué suerte tiene! Aunque no puedo decir que tenga envidia. Inspeccionó a la niña con una mirada ilegible. Estaba inconsciente y no parecía que fuera a despertar pronto, pero eso no significaba que había pasado todo el tiempo allí dormida. Dudo que alguien lo haría. Por otra parte, lo mismo podría decirse de cualquiera involucrado en esta farsa de guerra. No es necesario que me lo digas dos veces. Dejó escapar una breve risita. No hubo una sola persona involucrada en este evento que no hubiera sido jodida de una manera u otra por ello. La única persona que de alguna manera salió limpia fue Saber, pero incluso entonces su objetivo seguía siendo el Grial mismo, y todavía estaba atrapada en un limbo de su propio diseño. Aún así, es una gran hazaña que hayamos podido llegar tan lejos en primer lugar. Por mucho que ese chico me enfurezca, no puedo negar que él fue la razón principal por la que hemos logrado tanto. Por favor, no me digas que también te has enamorado de él, como casi todas las mujeres aquí, casi gimió Archer. Es posible que sus recuerdos estuvieran fragmentados, pero definitivamente sabía que tenía muchos problemas relacionados con las mujeres en su pasado. Otro comentario como ese y reemplazarás a la chica en ese contenedor, Archer. A juzgar por su tono, hablaba en serio. No me culpes por ser un caso atípico. En secreto, dejó escapar un suspiro de alivio. Sobre el tema de las mujeres y sus impulsos, ¿tu maestro tiene alguna idea de qué hacer con su hermana una vez que sea liberada? La niña es la única aquí que no es parte del circuito ahora. Puede que no tome demasiado amablemente con el alto el fuego y en lugar de eso hacer algo desafortunado. La princesa hizo una pausa por un momento.
Eso no está más allá del ámbito de lo posible. Por lo que he presenciado, la joven Marjata es más bien obstinada e impulsiva. Qué curioso, no eres tan cuidadoso con tus palabras cuando hablas de mí. Imagínate eso. Archer suspiró caprichosamente. Así que ella es la mocosa Magus estándar. Maravilloso. Ya puedo ver cómo va a terminar esto. Todos caminarán sobre cáscaras de huevo a su alrededor tan pronto como se despierte. Se molesta y trata de descubrir qué está pasando. Luego ella descubre algo que no queríamos y todo se convierte en una bola de nieve a partir de ahí. ¿Podrías permitir que todos disfruten de nuestra victoria aunque sea una hora antes de arruinarla? Si no soy yo, será otra cosa. He estado en el lado equivocado de estas cosas con demasiada frecuencia como para fingir lo contrario. Al menos así tendré la satisfacción de tener razón. ¿Puedes ser más mezquino? Las pequeñas cosas son todo lo que me queda. Déjame disfrutarlas mientras pueda. Ella realmente no podía decir nada después de eso. No sin un mal sabor de boca. ¿Ha sucedido algo como esto antes? Con tantos sirvientes y maestros aceptando un alto el fuego. Si Archer se dio cuenta de por qué cambió de tema, no lo mencionó. Algunas veces. Es una rareza pero no imposible. En realidad, es mejor que matemos a tu contraparte y a Gilgamesh antes de seguir adelante. Porque eso varía según la realidad, pero a veces el Grial tiene un mecanismo de seguridad que se activa cuando todos los maestros se unen y van en contra de las reglas de la guerra. Termina convocando a un conjunto completamente nuevo de sirvientes, más un octavo, uno clase gobernante, y tiene ambos bandos se enfrentan y destruyen por completo las líneas ley locales en el proceso, sin mencionar el área en la que se encuentra el Grial. Matar a la bruja y Gilgamesh podría haber engañado al sistema, haciéndole creer que todavía estamos luchando. Nos dará suficiente tiempo para pensar en algo. Tener al vampiro actuando como moderador oficial y posponer el evento también podría ser un factor. 8 sirvientes más. Caster reprimió un escalofrío ante la idea. Tratar con los 8 que habían sido convocados con ella ya era suficiente. Y de las guerras en las que tuviste la suerte de que eso no sucediera. Archer se encogió de hombros. Ya sabes cómo es el mundo. A veces todo el mundo vive vidas largas y sin incidentes, fuera de los experimentos y percances dimensionales ocasionales. A veces, al mundo no le gusta lo que pasó y se nos viene encima, y todos terminamos muertos en 6 meses. Diablos, una vez que Ort se enfureció una semana después de que las cosas se enfriaran por quién sabe por qué, incluso si recordara todo, es imposible predecir qué sucederá a continuación. De todos modos, este escenario es nuevo para mí ocasionalmente. Era más apto y capaz en taumaturgia antes de que comenzara la guerra, pero no recuerdo una línea de tiempo en la que respondiera directamente a Bartomeu y mucho menos mientras era secretamente un apóstol al mismo tiempo. Incluso para mis estándares, tiene una suerte terrible. Y asesino. Sabía que era un tema delicado, pero tenía que sacar a relucir el tema del elefante en la habitación. Cuando ella y Archer entraron al edificio para llegar a Marjata, se cruzaron con Assassin cuando él se iba. Este último estaba oculto con ocultación de presencia y ni siquiera reaccionó cuando pasó. Por un breve momento, Caster había estado preocupado de que Archer abandonara sus prioridades y atacara a Assassin. Afortunadamente, mantuvo sus problemas personales bajo control, permitiéndoles ingresar al taller justo a tiempo para ver el cadáver de la bruja, con su cráneo reventado y su materia cerebral terminar de descomponerse en mana inofensivo en el aire. El recuerdo de la visión permanecería con ella mientras viviera. Después de todo, ella era Medea de Cólquida. Ver a ella misma asesinada de una manera tan espantosa fue traumatizante, sin importar cómo se lo viera. Sus puños se apretaron momentáneamente con tanta fuerza, que sus nudillos crujieron antes de soltarlos con algo de esfuerzo. Él es otro caso atípico. Aún no había tomado una decisión final, pero era obvio que no le gustaba. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, Luffy entró rápidamente en la habitación. Si bien trató de parecer serena y en control, era obvio para cualquiera que estaba al borde de perder la imagen que mostraba por pura preocupación. Ignoró por completo a Archer y apenas le prestó atención a su propio Servant.
En cambio, toda su atención estaba en su hermana pequeña. Si el aire saturado de prana en la habitación era sofocante para los Evans, era casi asfixiante para el humano que acababa de llegar. Y, sin embargo, ella todavía hablaba y respiraba como si fuera de otra manera. ¿Cómo es ella? Logramos llegar aquí a tiempo, tranquilizó Caster a su maestro, moviéndose a otra serie de campos para estabilizarlos. Mi contraparte puso un gran esfuerzo en este arreglo para asegurar que sus esfuerzos no fueran en vano. Detuve el flujo de prana que ella había estado robando. Ahora lo estoy sangrando, liberando presión, así que solo será cuestión de tiempo antes de que todo esté lo suficientemente estable como para liberarla. ¿Cuánto tiempo? Presionó Luvia. Debería estar lista mañana al mediodía. La joven Marjata ha estado canalizando y saturándose en niveles absurdos de poder durante la semana pasada. Si la sacamos ahora, su cuerpo puede rechazar el cambio repentino de ambiente y matarla por reflejo. Es mucho como que uno no puede subirse a un avión después de bucear. El cambio repentino de presión es demasiado para el cuerpo humano. A un lado, Caster miró el pequeño círculo ritual con una copia de Gaedearg apuñalada en el medio. El campo fue diseñado para expulsar y dispersar constantemente una cantidad determinada de prana a un ritmo seguro. No bromeaba cuando dijo que tal vez necesitaba la ayuda de Archer. Las armas que podía producir fácilmente podrían servir como herramientas de calidad para misterios y rituales. Las palabras de Caster parecieron haber calmado algunos de los nervios de Luvia, cuando los hombros de la chica finalmente parecieron hundirse y relajarse con alivio. Mañana al mediodía. Es así. Ya veo. Gracias a Dios. Archer contempló brevemente recordarle a Luvia que aunque el cuerpo de Marjata podría estar en buena forma, todavía no se sabía en qué estado podría estar la mente de la niña. Sin embargo, justo cuando las palabras estaban en la punta de su lengua, se detuvo. Había una expresión de genuino alivio y gratitud en el rostro de la niña. Había habido suficientes peleas y estrés para un día. Por mucho que pudiera ser una manta mojada a veces, incluso él tenía limitaciones a la hora de arruinar el estado de ánimo de los demás. Luvia se merecía esto. Después de lo que pasó, necesitaba un poco de felicidad y cierre. Y si al final las cosas no salen bien, bueno, no era su problema. No tiene sentido empeorarlo. Oh, aquí estamos. Rin estaba en la entrada del templo con los brazos cruzados con Saber cerca. Detrás de ella, sentada en las escaleras y apoyada en una de las barandillas, Shirou dormía tranquilamente. Era obvio para cualquiera que la adolescente estaba fuera de combate y no era probable que se despertara pronto. Reunidos frente a ella estaban la mayor parte de los demás participantes en la Guerra del Santo Grial. Sakura y Rider estaban tranquilamente uno al lado del otro, con su contrato renovado. Iria con sus ojos rojos e hinchados, lo que significa que había estado llorando recientemente, eclipsada por Berserker. Lancer tenía a Basset durmiendo en un traje nupcial. Al fondo, Merem y el rey de las ratas observaban en silencio con interés. Ha sido una noche larga, coincidió Lancer. No he tenido tantos sentimientos encontrados en una pelea desde hace tiempo. Como en los viejos tiempos, es saber. Preferiría que esos tiempos quedaran en el pasado, Lancer. Saber suspiró. Pero estoy de acuerdo, ha sido una noche larga y una dura batalla. Más aún, es raro y afortunado que hayamos llegado a una conclusión tan positiva. Varios asentimientos y cansados gruñidos de acuerdo circularon por todos lados. ¿Dónde están Archer, Luvia y Caster?, preguntó Sakura. Perdón por llegar tarde. El sirviente antes mencionado se materializó junto a Rin. Luvia y Caster necesitan quedarse aquí por un tiempo para administrar la configuración de la bruja. Estuve con ellos un poco más de lo esperado en caso de que necesitaran ayuda. Dijeron que nos fuéramos sin ellos. Al ver que Caster se hizo cargo de los campos delimitados de su contraparte, diría que no necesita apoyo adicional por un tiempo. Una vez que terminen, estoy seguro de que Caster usará su copia de Rule Breaker para volver a su maestro original. ¿Es eso sabio? Iria frunció el ceño. Con Caster allí, simplemente podrían terminar lo que la bruja comenzó cuando les demos la espalda. No está más allá de sus capacidades. En efecto. Lo que dijo Iria sería algo que se esperaría del mago estándar.
Sacrificar amigos y familiares era parte del curso cuando algo como el camino hacia la raíz estaba en juego. No está más allá de sus capacidades, pero ciertamente está fuera del alcance de su humanidad. Sorprendentemente, fue Archer quien habló por ellos. Luvia puede ser una mercenaria experimentada, pero realmente se preocupa por su hermana. En cuanto a Caster, a pesar de ser la más competente entre nosotros cuando se trata de misterios, también es muy posible, e irónicamente, la persona más moral entre nosotros. Las probabilidades de que cualquiera de ellos pida un deseo sobre el Grial tal como está ahora son casi imaginarias. Sí. Es bueno saber que no nos tomarán por sorpresa en el último momento, pero no nos estamos perdiendo a alguien. Lancer miró a su alrededor. ¿Dónde está ese bastardo mudo de Assassin? No me digas que ya murió o se escapó. Le debo un trago por eliminar a esa perra de nuestro jefe. Por la forma en que la mayoría de los demás se movían incómodos, estaba claro que Assassin no tenía la reputación más estelar. Si no quiere que lo encuentren, lo mejor es dejarlo. Iria suspiró. Ahora somos los únicos magos en Fuyuki. Si no firma un contrato pronto, se irá sin importar lo que hagamos. Saber no estaba convencida de que a la chica no le importara a Assassin si la mirada tranquila que le dio al homúnculo era una indicación. Sería mejor encontrarlo de todos modos. Tiene acción independiente y un conjunto de habilidades bastante destructivas. No hay necesidad de correr el riesgo de empeorar las cosas en la ciudad de lo que ya está. Todos miraron hacia la humeante ciudad de Fuyuki, donde al menos una docena de edificios estaban ardiendo o colapsando por completo. Si había algo que la bruja había hecho bien era el hecho de que había vaciado más o menos el área cercana a la entrada del templo antes de que comenzara la lucha. Parece que sabes de lo que Assassin es capaz personalmente, señaló Ryder con cierto escepticismo. Sabré permaneció en silencio por unos momentos antes de tomar una decisión. Debido a algunas circunstancias relacionadas con la forma en que me convertí en un espíritu heroico, recuerdo invocaciones anteriores. Fui llamado como el sable de la Cuarta Guerra del Santo Grial, y por eso recuerdo mi tiempo con Kiritsugu Emiya como mi maestro. Conozco bien su capacidad como ser humano, pero para ser completamente honesto, estoy genuinamente preocupado por cuáles son sus limitaciones como servant sin supervisión. Oh, deja de ser una manta tan mojada, gimió Lancer. No hablaba mucho, pero el tipo tenía una buena cabeza sobre sus hombros. No hacía nada a menos que fuera por una buena razón. No me pareció del tipo que se dedicaría a matar gente abandonada y justo por capricho. Te sorprendería lo que él considera un capricho y lo que considera racional. Los recuerdos de otro irlandés enojado apuñalado por su propia lanza, maldiciendo al Grial quedaron grabados en la mente de Saber. Ahora que lo pienso, todo lo que aquel infortunado gritó en sus momentos finales se hizo realidad, ¿no? De una manera enfermiza e irónica, se podría decir que, si el ganador de la Guerra del Santo Grial iba a cumplir sus deseos, entonces el verdadero ganador de la Cuarta Guerra era en realidad Lancer. Un pequeño movimiento de paso cerca, instantáneamente llamó la atención de todos, haciendo que todos se volvieran para ver nada menos que a Assassin caminando hacia ellos al aire libre, como si no hubiera nada fuera de lo común en ello. Antes de que alguien pudiera decir algo, el Servant arrojó perezosamente algunos pequeños bloques en su dirección, causando que más de unos pocos Servants y Masters se prepararan para moverse en cualquier momento en caso de que fueran explosivos. Los ojos de Sakura se abrieron cuando reconoció lo que acababa de aterrizar frente a ella. Eran explosivos. Simplemente no assassins. Solo que esta vez habían cortado los cables. Te olvidaste de esos. Assassin se detuvo junto a Iria, quien no se alarmó en absoluto por su acercamiento. A veces se apagan solos si los dejas solos el tiempo suficiente. Saber parpadeó. Esos son los explosivos que Sakura colocó cuando se deslizó debajo del taller. ¿Sabías de ellos? Sakura tragó pesadamente, algo nerviosa por ser atrapada. Un plan de respaldo decente, pero innecesario. Si hubieras prestado atención, habrías notado los que ya había plantado. Las manos de Assassin se movieron debajo de su capa antes de revelar momentáneamente algunos bloques de sus propios cargos. Ja. La tuviste todo el tiempo y ella ni siquiera lo sabía.
Lancer se echó a reír. Me sorprende más que estuviera ocupado en no empeorar las cosas mientras estábamos de espaldas, que el hecho de que supiera lo de los explosivos en primer lugar. Saber, suspiró mirando al recién llegado con recelo. A pesar de sus acciones, eso no cambió lo que ella dijo sobre él. Kiritsugu era peligroso de una manera única. A menos que quienes lo rodeaban supieran lo que iba a hacer a continuación, lo mejor sería matarlo aquí y ahora. No, incluso si lo supieran, probablemente sería prudente seguir adelante con la idea. Incluso si Iggy estuviera aquí para verlo. Era el menor de dos males. Nadie se percató de lo tensos que se estaban poniendo gradualmente varios de los Servants. Estaba claro que había algo de rencor entre ellos. Asesino. Para asegurarnos de que nuestra victoria, ganada con tanto esfuerzo, no se vaya al infierno inmediatamente después de que la conseguimos, ¿puedes decirnos qué planeas hacer ahora para que podamos estar tranquilos? Creo que todos hemos tenido ya basta de pelear para una guerra, ¿no? Rin rompió el tenso silencio con un gemido cansado, sabiendo que tendría que actuar como mediadora antes de lo que quería. Si alguien esperaba que Assassin dijera algo más, se sintieron lamentablemente decepcionados cuando Iggy se acercó a él. Papá es mi sirviente. Le tomó un momento a su declaración y su mirada orgullosa registrarse con todos los presentes. ¿Eh? Al principio me preocupaba mantener dos sirvientes a la vez. Berserker solo necesita mucho prana para mantenerse, pero al final no fue un problema. Papá es un sirviente muy débil y tiene acción independiente, así que apenas necesito darle cualquier cosa para mantenerlo cerca, continuó Iria, como si lo que estaba haciendo no fuera nada especial en particular. De hecho, era casi un querubín de orgullo mientras hablaba. No te preocupes. Me aseguraré de que se porte bien. Me debe una deuda por perderme tantos de mis cumpleaños. Oni-chan es un buen comienzo, pero todavía tiene mucho camino por recorrer. Todos miraron a la niña, incapaces de comprender lo que estaban escuchando. Como si quisieran una segunda opinión para verificar sus afirmaciones, la mayoría volvió su atención a Assassin, solo para reprimir una o dos palabras desagradables, mientras el Servant se desvanecía en su forma espiritual para evitar más preguntas. Ya fuera por falta de atención o por vergüenza, estaba en el aire. No te preocupes. Él siempre es así. A papá nunca le gustó hablar mucho. Iria restó importancia a su comportamiento como si no fuera nada nuevo. Pero ahora tengo a Berserker y Assassin para ayudarme a proteger a Oni-chan cuando hace algo estúpido. Archer se mordió la lengua. Por un lado, iba a tener que lidiar con una versión más joven y competente de sí mismo que lo odiaba más que a los demás por razones que aún no entendía, y le recordarían constantemente que Kiritsugu Emiya era de hecho un heroico espíritu. Por otro lado, su yo más joven ahora tenía que lidiar con un Iggy Asbiel que de alguna manera era incluso más aterrador de lo que creía posible y se concentraba completamente en Shirou. Mientras tanto, se mantendría a una distancia segura y observaría cómo se desarrollaba el caos sin ninguna repercusión ni responsabilidad alguna. Es decir, fuera de los líos habituales que surgieron por ser el sirviente de Rin que, en retrospectiva, probablemente podría ser con los ojos vendados en su mayor parte. No estaba seguro de si los pros superaban a los contras todavía, pero quería verlo de todos modos. Aún así, había una pregunta que lo había estado molestando en el fondo de su mente desde que se enteró de lo que estaba pasando. ¿Qué había causado que Kiritsugu soñara con realidades alternativas en primer lugar? Oh, tarareó a ver mientras una vez más Lorelei Bartomeu y se sentaba en la miserable mesa que estaba en su celda. A juzgar por el hecho de que ella solo parecía irritada y no irradiaba malicia, solo pudo llegar a una única conclusión. Buenas noticias, lo entiendo. Su proyecto fue un éxito. Eso era lo más cerca que jamás estaría de complacerlo. El Santo Grial ha sido asegurado. El pícaro Servant Caster ha sido neutralizado y todos los participantes restantes en la guerra han firmado un alto el fuego oficial hasta que se indique lo contrario. Solo mataron a Caster. Shiro es incluso mejor de lo que pensaba. Uabera sintió con una leve sonrisa, internamente exhalando un profundo suspiro de alivio. No pasó por alto la mirada molesta que ella le lanzó. ¿Qué pasa? ¿No deberías estar contento también?
Por lo poco que he escuchado, la situación parecía casi desesperada. Si Shirou superara todas las expectativas, sería una gran ayuda para ambos, ¿no? Él. La reina de la torre del reloj sostuvo su mirada con Waver durante varios largos momentos, como si determinara qué decir correctamente a alguien inferior a ella. Una victoria solo vale la pena si se sabe cómo sacar provecho de ella adecuadamente. De lo contrario, es simplemente una derrota más aceptable. El buen humor de Waver murió un poco mientras lentamente digería sus palabras. Ah. Entonces eso es lo que ella quería. Y aquí pensé que mis preocupaciones terminarían con las buenas noticias. Suspiró, medio gimiendo y lanzando a la mujer una rara mirada molesta. ¿Quién sabía que los Bartomelloi podrían ser tan egoístamente ávidos? Los Servants y el niño no son suficientes tal como están. El tesoro de noble fantasmas a tu alcance. Mucho menos la suciedad en la iglesia por las acciones de Kira y Kotomine. Hay preguntas que se harán con el tiempo. Ya sea aquí o en su juicio. Preguntas que no quedarán sin respuesta. La mujer no retrocedió. También son preguntas que ya tengo preparadas de antemano para mi testimonio de mañana. Él la interrumpió con una mirada penetrante. El tipo de mirada que le decía que dichas respuestas serían las que el público del mundo iluminado por la luna conocería, y no cuál probablemente sería la verdad. Se encontraban en una encrucijada crítica. No había duda de que a Bartomelloi no le gustaría saber la verdad detrás de las preguntas que ella haría. Lo que aprendería contenía información que mancharía no solo el nombre de Waver, sino también el suyo propio. Esto último era especialmente inaceptable. El problema era que, si bien ella no era ajena a la investigación prohibida, el conocimiento anticuado y la conspiración, rara vez era ella la que estaba en riesgo. Debido a la naturaleza de las acciones de Shirou, el nombre de Bartomelloi estaba siendo cuestionado por ser su supervisor directo. Si bien tenía mucho que ganar, también tenía mucho que perder. La sola idea de verse obligado a asumir esa posición era exasperante. Por eso vino aquí para descubrir qué sabía Waver Velvet, o más bien, qué escondía. Había más en Shirou en ella de lo que ella sabía, y si salía a la luz alguna información de esa naturaleza que ella no conocía durante el juicio, entonces las repercusiones podrían ser catastróficas. Si ella respondía una pregunta de una manera que no se alineaba con lo que Waver o el niño afirmaron durante el juicio, nunca podría olvidarlo. Tampoco era una figura retórica. Los registros de los archivos de su familia intentarían inflar sus fracasos y como manchó el apellido. Preferiría morir antes que sufrir tal humillación. Sus puños se apretaron con ira. Había sido un error tomar al niño como suyo. Una acción imprudente que había empleado en su muda emoción de presenciar a otro mago masacrar a otro ancestro o apóstol muerto. Su perro era especial, pero estaba claro que él no la tenía como la autoridad absoluta que ella asumía. Y ahora él tenía suficiente fuerza e influencia por su cuenta como para que ella ya no pudiera reprenderlo tan casualmente si volvía a salirse de los límites. Sin embargo, había una delgada línea entre un perro malo y uno loco. Una línea de la que ya no estaba tan segura, ya que ahora no estaba segura de que lo que tenía fuera siquiera un perro para empezar. Entonces da tu testimonio aquí y mañana juzgaré si mereces o no mi tiempo. Oh. No por primera vez, Shirou se despertó sin querer nada más que quedarse en la cama e ignorar al resto del mundo. Eso o ponerle un arma en la cabeza para deshacerse del enorme dolor de cabeza que estaba experimentando. NGH. Veo que finalmente nos has honrado con tu conciencia, Shirou, reprendió calurosamente Saber desde cerca. Sable. Contra las protestas de su cuerpo, el joven asesino se levantó y se frotó los ojos exhausto antes de recordar lo que había estado haciendo antes de quedarse dormido. De repente su cuerpo se puso rígido y sus ojos se movieron alrededor con plena atención. Cálmate, maestro. Todo está bien. Estamos en tu habitación, ordenó su sirviente, sabiendo exactamente lo que pasaba por su mente. Ganamos. 2 palabras. Eran cosas muy simples, pero el significado detrás de ellas no era equitativo. Shirou hizo una pausa antes de volverse hacia su compañero de armas. La única persona que había estado con él desde el comienzo de la guerra. Ganamos. Sin problemas. Sin trampas. Sin interruptores de hombre muerto. Arturia negó con la cabeza.
Si los hubo, Caster está lidiando con ellos personalmente. Ella y Luvia tienen que tomarse su tiempo para desmantelar los misterios de la bruja, pero todo está bajo control. Felicitaciones, Shirou. Fue una victoria completa y perfecta. Todo gracias a ti. Todos están vivos gracias a tus esfuerzos. Una lenta exhalación escapó de sus labios y volvió su atención a sus manos, como si esperara algo allí que no era así. A juzgar por su expresión, el hecho de que Sabre le acreditara su victoria no pareció registrarse en absoluto. Ganamos. Se acabó. Saber sonrió, sabiendo exactamente lo que pasaba por la mente de su maestro. Es un sentimiento peculiar, ¿no? Está mal decir que a pesar de vivir en un mundo de magia, vampiros y espíritus heroicos, esto parece la cosa más extravagante que he experimentado hasta la fecha. Teniendo en cuenta que pocos han logrado salir victoriosos contra estas tres entidades, estoy dispuesto a darle un poco de margen de maniobra, maestro. Eres muy amable, se burló Shirou, sacudiendo la cabeza antes de mirar sus manos nuevamente, su expresión se volvió vacía nuevamente. Entonces, ¿cuál es el daño? Saber suspiró. A ella le hubiera gustado que él se hubiera permitido disfrutar de su victoria por más de unos pocos momentos, pero claro, este era Shirou. Algo habría estado mal si a estas alturas no estuviera paranoico acerca de algo. Rin, Archer y Meren Solomon están afuera lidiando con la garantía mientras hablamos como segundo propietario y representante de la iglesia en la ciudad. No hay números sólidos en este momento, pero por lo que vi, al menos un buen par de docenas. Los edificios al menos sufrieron graves daños por los combates en la ciudad. No estoy seguro de cuáles fueron las posibles víctimas, si las hubo. Los sacerdotes en el templo están vivos, aunque en mal estado. La bruja robó una buena parte de su maná mientras estuvo allí. Pasará algún tiempo antes de que se recuperen o determinen si hay algún efecto secundario permanente. Ah, me lo imaginé. Shirou se rascó la cabeza. Sin duda, Rin estaría de mal humor cuando la volviera a ver. Y todos los demás, los amos y los sirvientes, los labios de Saber se curvaron en una sonrisa divertida. Bueno, dado que su casa es de alguna manera la única que escapó completamente ilesa, y es lo suficientemente grande, se acordó unánimemente que todos se hospedarían aquí por el momento. Claramente no le alegró ver el rostro de Shirou palidecer y escuchar un sonido ahogado salir de su garganta. La mirada engreída que tenía era simplemente un truco de la iluminación eléctrica estándar de la habitación. Todos ellos... aquí. Chilló. ¿Hay algún problema? Supusimos que no le importaría proporcionar alojamiento para todos. Shirou buscó a tientas sus palabras durante casi medio minuto antes de darse por vencido con una mirada de derrota y horror. Mi casa sobrevivió a la guerra, pero será destruida después. La guerra del Grial parecerá pacífica en comparación con los próximos días. Si su decisión te molesta, creo que sería mejor hacérselo saber, ¿no? Él le lanzó una mirada asesina. Pensé que te encargarías de asegurarte de que no me quede atrapado en posiciones peligrosas. Renuncié a esfuerzos tan tontos después de darme cuenta de que nunca podría evitar que te hicieras eso a ti mismo. Saber que Saber prácticamente había superado todo lo que podía argumentar en su contra, Shirou apretó los dientes y flexionó las manos con frustración cuando algo llamó su atención. Mirando su mano izquierda, vio que una vez más tenía 3 sellos de comando, a diferencia del único que le quedaba después de darle los otros 2 a Rin para que ella pudiera mover Archer y Caster a su antojo. El vampiro lo está haciendo, respondió Saber antes de que pudiera siquiera preguntar. Como reemplazo de Kirei, todos los sellos de comando no utilizados van a él ahora. Incluyendo los que a la bruja le sobraron. Él entregó sellos a todos los que lucharon para que todos volvieran a tener 3 cada uno. Yasbiel estaba bastante decepcionado ya que todavía tenía todos ella, pero él afirmó que encontraría algo con que recompensarla más tarde. Sí. Eso suena como algo que él haría. Shirou chasqueó la lengua, solo para estremecerse mientras se la cortaba con los dientes afilados en el lado izquierdo de su cara. Claramente todavía necesitaba práctica para asegurarse de que su cuerpo siguiera siendo humano mientras dormía. ¿Dónde está Iria? ¿Y todos los demás? Ya mencionaste a Rin, Luvia y Meren.
Yasbiel y Sakura están aquí, así como el maestro de Lancer. Sus sirvientes están con ellos. Saber asintió, tomando nota de que el rostro de su maestro volvía a ser completamente humano. Los dos primeros han estado cuidando la casa, manteniendo las cosas organizadas y vigilándote. En realidad, es más del mediodía y acabas de extrañar a Sakura hace unos minutos. La maestra de Lancer está actualmente descansando en una de tus habitaciones libres. Está agotada y en mal estado, pero afortunadamente le va bien. Caster la echará un vistazo una vez que regrese con Marjata. Pasado mediodía, él gimió, decepcionado consigo mismo. Había recibido palizas antes durante el entrenamiento y aún así se despertó temprano al día siguiente. Debe haber estado completamente fuera de sí para dormir tan tarde. Me sorprende que todavía esté tan tranquilo hasta ahora. Una vez que todos lleguen aquí será un completo circo. Es un milagro que todavía tenga suficiente mierda. Saber, por favor no me digas que alguien entró en la habitación donde Souken estaba dentro. Con todo lo que estaba sucediendo, nunca lo revisé, ni lo limpié, ni lo quemé. Dado lo desagradable que era Souken, Saber no se sorprendería si Shirou fuera completamente honesto acerca de incendiar su propia casa. Ya sea por precaución o por despecho, nadie lo sabía. En realidad, cuando surgió el tema de las habitaciones, Sakura decidió mudarse a ese espacio en particular sabiendo lo que era. Afirmó que ella era la más adecuada para limpiar el espacio para uso futuro con el menor problema. ¿Es así? Bueno, al menos ese es un problema resuelto. Murmuró, no le gustó, pero tampoco pudo encontrar ningún argumento en contra. Saber no dijo que antes de tomar la decisión, había un ligero desacuerdo cuando se trataba de la idea de que alguien potencialmente durmiera en la habitación de Shirou con él, pero ella puso fin a eso personalmente, afirmando que era ella. Trabajó para proteger a su maestro mientras él descansaba, y que podrían turnarse cuando él no estuviera muerto para el mundo. El hecho de que ella haya dejado entrever que Shirou sería quien decidiría el orden también se omitió convenientemente en futuras conversaciones. Técnicamente era su castillo donde se alojaban. Debería ser natural que él estableciera las reglas. Saber, tienes esa mirada otra vez. ¿Qué mirada? No tengo idea de lo que estás hablando. El que dice que voy a quedar atrapado en una posición en la que realmente no quiero estar y que no vas a hacer nada al respecto por mucho que te pida. Estás viendo cosas, Shirou. Acabas de despertar. ¿Recuerdas lo que pueden hacer mis ojos, verdad? Saber tosió para aclararse la garganta antes de recuperar su apariencia impasible. Creo que querías que continuara con mi informe. La mirada acusadora que le dirigió hablaba de muchas cosas. Esto es por lo que me aterroriza dejarte sola en la misma habitación que Rin. Decidió ignorar ese comentario por el momento. Lancer actualmente está supervisando a su maestro, pero ocasionalmente ha venido a hablar con nosotros, así que no se sorprendan si aparece. Sakura dijo que iba a ver si el mercado estaba abierto para llenar la despensa y el refrigerador para dar cuenta de nuestros invitados. A juzgar por el hecho de que sentí que Rider abandonaba la propiedad, ella probablemente fue con ella. Existe la posibilidad de que regresen con las manos vacías, debido al caos que causó nuestra pelea. ¿Cómo lo está llevando el pueblo hasta ahora? ¿Qué dicen las noticias? Todavía está bajo investigación, pero creo que el vampiro ha decidido que una célula terrorista independiente enloqueciendo con sus recursos sería la historia más apropiada en la que confiar dada la magnitud del daño y los recientes acontecimientos globales. El hecho de que el templo había sido atacados también se presta a que los extremistas religiosos sean los culpables. Probablemente va a utilizar algunas de las víctimas que están demasiado dañadas para ser identificadas como chivos expiatorios. Concluyó con una pizca de disgusto, sabiendo que haría lo mismo en caso de apuro, incluso si fuera algo desagradable. ¿Algún disturbio? Dado como han sido las cosas en las últimas semanas, la mayoría de la gente de la zona tiene miedo de abandonar sus hogares. Saber suspiró, recordando lo que Rider le había dicho durante su vigilancia del área esa mañana. Algunos empleados de sus vecinos hacen preguntas y tratan de dar una imagen de seguridad, pero es un proceso lento. Teniendo en cuenta lo que acaba de pasar, no puedo culparlos.
Los muchachos del viejo Raiga probablemente estén tan asustados como todos los demás. No me sorprendería si uno de ellos viniera pronto para controlarme también. Shirou gruñó, levantándose de la cama y estirándose para liberar las torceduras de su cuerpo. Realmente tenía que reconocérselo a Balón. No hay ecos ni restos de heridas de anoche. Espero que no estés planeando hacer nada excesivo ya. No. Solo quiero hacer algunos calentamientos para aclarar mi cabeza. A medida que más sangre inundaba su cuerpo, Shirou revisó su lista mental de cosas por hacer y cosas que aún debían hacerse. No le llevó mucho tiempo superar uno de los pocos obstáculos importantes que le quedaban. Waverny todavía está en problemas con la asociación por ayudarme con la guerra. Está en juicio esta noche. Probablemente estaré demasiado ocupado pensando qué decir y manteniendo a todos informados como para hacer cualquier otra cosa hoy. Maestro del jinete, Saber pensó en el pequeño niño aterrorizado que perpetuamente se aferraba al costado del rey de los conquistadores durante la guerra anterior. Sinceramente, la idea de que un chico así pudiera convertirse en alguien de tanta reputación la asombraba. Por otra parte, ese hombre tenía el tipo de carisma asfixiante para lograr tales cosas. ¿Necesita ayuda? Teniendo en cuenta lo que ha sucedido, no me sorprendería que todos fueran interrogados en un momento u otro. Él suspiró. No se trataba de necesitar ayuda, sino simplemente de asegurarse de que todo saliera lo mejor posible. Luvia será una testigo clave, por lo que es casi seguro que la llamarán. Y Sakura, Rin y Iya son los representantes de las tres familias que comenzaron la guerra en primer lugar. Sería extraño si no lo hicieran. Decir su parte considerando lo que acaba de pasar. Y luego estás tú, que estás en el centro de todo. Sabré dijo lo que había que decir. Su maestro realmente era un imán para los problemas. Por otra parte, debería haberlo visto venir. Ella misma había pasado por varios eventos como este después de campañas exitosas. Incluso con mis conocimientos limitados, estoy seguro de que hay más de unas pocas cosas que deben evitarse durante esta investigación. Sí, bueno, ayuda a que mi jefa sea un juez no oficial en todo esto. Si algo sale mal, su nombre también está sobre la mesa y ella lo sabe. Shirou claramente no esperaba con ansias el evento que se avecinaba, sabiendo muy bien que la reina de la Torre del Reloj nunca lo perdonaría por sus acciones. Y si hay algo que una mujer valora por encima de todo es su apellido. Y estoy seguro de que los acontecimientos que llevaron a tal escenario fueron puramente circunstanciales. Saber le dio una mirada seca. En realidad, en este caso fue más culpa suya que mía. No es que importe. Aún así nos pondría en la cima de su lista de objetivos si arruinamos esto. Suspiró, no dispuesto a discutir su caso más que eso. Pelear la guerra del Grial era una cosa. Luchar contra toda la asociación de magos y sus recursos fue otra. Tal vez si tuviera una mejor base para sí mismo, podría haber tenido una oportunidad, con un castillo y un poco de ayuda de un servant clase caster en tal vez 20 o 50 años, pero como estaba ahora, de ninguna manera. No era una cuestión de poder militar, sino de recursos y capacidad generales. Sería capaz de resistir por un tiempo con lo que tenía, pero tarde o temprano algo escaparía de sus defensas de una forma u otra. Incluso antes si uno de los maestros inciertos como Luvia o Basset decidiera ayudarlos. Lo mejor que podía hacer si su trasero estaba en el fuego era hacer que pareciera que no valía la pena los recursos y el esfuerzo para ir a cazarlo. Convenientemente, el hecho de que tuviera a casi la mitad de los participantes de la Guerra del Grial firmemente de su lado hizo que la idea fuera realmente factible de ejecutar, a diferencia de algunos de sus otros planes. Para ser sincero, me sorprende un poco que hayas logrado durar tanto tiempo sin pisar los pies de nadie. Nunca había tenido dedos del pie donde pisar hasta hace poco. O la necesidad de hacerlo. Él se encogió de hombros. Saber resistió el impulso de gemir. En el lado positivo, ella tenía carisma de rango B, por lo que debería poder compensar las deficiencias de su maestro, siempre y cuando él no hablara mucho. ¿Qué? Shirou parpadeó confundido, sin entender por completo la razón por la que estaba desesperada. Nada. Simplemente me maravillo de cómo logramos llegar a este punto de la guerra sin que todos intentaran destrozarse unos a otros. Tu talento es realmente incomparable.
Él le lanzó una mirada seca. No sabía por qué estaba irritada, pero había estado en la torre del reloj el tiempo suficiente para saber cuándo lo estaban insultando. ¿Sabes? Estaba planeando preparar un banquete de victoria para todos, ahora que finalmente tengo tiempo para concentrarme en otras cosas además de la guerra, pero si vas a ser así. No. Eso está perfectamente bien. Tengo plena confianza en que usted ha planeado con anticipación, maestro. Los ojos de Saber se abrieron de par en par por el miedo y su espalda se irguió en posición de firmes. Pensé tanto. Se permitió disfrutar de esta pequeña victoria durante unos momentos antes de volver a la normalidad. No te preocupes. He planeado esto con anticipación. No tanto como me gustaría, pero lo suficiente como para que nadie corra el riesgo de ser arrojado debajo de un autobús. Apartó su atención de Sabré para buscar su teléfono celular. Una rápida exploración de la habitación con sus ojos le dijo que estaba en su abrigo, colgado en su armario, desgarrado y quemado por las actividades de la noche anterior. No perdió tiempo en sacarlo e inspeccionar su contenido. Entonces es así. Reflexionó, leyendo los mensajes codificados que Sirius le había enviado. Junto con algunas otras piezas de información, le habían enviado los detalles del juicio de Waver, quién estaba en el jurado, cuándo se llevaría a cabo y cosas por el estilo. Convenientemente, Waver era más popular de lo que nadie había previsto. A pesar de que su situación supuestamente era discreta, el hombre ya había logrado de alguna manera que lo que parecía ser la mitad de los estudiantes del complejo se levantaran en armas en su defensa, junto con sus familias. Condenar a este hombre no sería sin una buena cantidad de sangre. ¿Pasa algo? Saber miró por encima del hombro para intentar leer el mensaje. Una sorpresa que por primera vez está a nuestro favor. Parece que Waverny logró desarrollar un poco de su propia habilidad de carisma a lo largo de los años. De todo lo que he presenciado en estas dos últimas guerras, perdónenme si eso suena como lo más extravagante. No pudo evitar reírse de sus palabras. Tenía la sensación de que su maestro caería en depresión si alguna vez los escuchaba, sobre todo porque no podría argumentar en contra de ellos. Ella le dio una mirada extraña mientras su sonrisa y su mirada no desaparecían. ¿Pasa algo? Incluso si bromeara, no veo cómo es lo suficientemente divertido para ti seguir concentrándote en mí de esta manera. Shiro negó con la cabeza. No. Es que, realmente no puedo expresar lo agradecido que estoy por tu ayuda, Saber. Todos han dado tanta importancia a mí y a todos mis planes y lo que sea, pero no habría sido ni la mitad de capaz. O tener confianza en todo esto sin ti. En serio, no habría podido lograrlo si no estuvieras aquí. Su admisión la tomó por sorpresa, si el leve sonrojo era una indicación. No. Te subestimas a ti mismo, Shiro. De hecho, soy un sirviente poderoso, pero ambos sabemos que no soy el más fuerte. Hay muchos otros espíritus heroicos por ahí que podrías haber utilizado tan fácilmente como yo. Tan capaz como yo, tú eres el que más logró entre nosotros. Lancer, Ryder, todos los demás sirvientes y maestros reconocen que eres la razón principal por la que hemos logrado tanto. Eres más capaz de lo que te das a ti mismo. Crédito por Shiro. En todo caso, no habría podido luchar con todo mi potencial bajo las circunstancias que encontramos sin ti. Lo único que pude hacer por ti que otros servants no pudieron fue permitirte utilizar. Avalon. Frunció el ceño y abrió la boca para discutir antes de pensarlo mejor y dejar caer los hombros. Entonces aceptemos no estar de acuerdo. No tiene sentido discutir algo tan trivial. Especialmente después de que acabamos de ganar. Saber parecía querer seguir con el argumento, insatisfecha con un empate forzado cuando sabía que tenía razón, pero se mordió la lengua. Ella le daría esto a su maestro. Por ahora, ganamos. Sacudió la cabeza y su cuerpo se movió arriba y abajo con un profundo suspiro. Realmente se siente un desastre. Después de todo eso. Y ahora se acabó. Tendrás tiempo para acostumbrarte, la consoló Saber antes de notar la forma en que la miraba. ¿Pasa algo? No, es solo que, Shiro se movió incómodo. Ahora que la guerra ha terminado y el Grial, bueno, lo que es, técnicamente no tienes ningún motivo para quedarte aquí.
A saber, le tomó un momento registrar lo que acababa de decirle. Shirou, espero que no estés insinuando como suena. No estoy insinuando nada. Solo te hago saber que no importa lo que pase o lo que decidas, sin importar cuándo sea, no te detendré. Si estaba alarmado por el tono grave y enojado de su servant, no lo demostró. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Pensé que estabas en contra de algunas de mis decisiones personales y de mi estado actual. Él la despidió. Lo soy. Pero también soy tu amigo y quiero lo mejor para ti. Arturia. No el rey Arturo. No saber. No el gobernante de Britain. En lo que a mí respecta, todo el asunto de Master Servant que tenemos es una consecuencia de las circunstancias. Hemos hecho demasiado juntos como para no superar eso ahora. Para ser honesto, no podrían importarme menos formalidades inútiles como esa. Amigo. Esa palabra llamó más la atención de saber que cualquier otra cosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la reconocía como eso por encima de todo? Por encima de un rey. Por encima de un guerrero. Por encima de un caballero. Incluso aquellos con los que ella luchó y sangró eran incapaces de tal línea de pensamiento. Si la victoria era una sensación extraña para Shirou, entonces esta era su afín para saber. Su momento de sorpresa le impidió decir algo, lo que le dio a Shirou la impresión de que podía continuar. No te estoy diciendo que te vayas o te quedes, y dada tu reacción, estoy bastante seguro de que sé lo que vas a hacer de todos modos. Mi única preocupación real en este momento es que cuando te vayas, lo hagas después de irte. Sobre todo lo que hablamos, tomándolo en serio y estando seguro, sin lugar a dudas, de si su deseo vale o no las consecuencias que invocará. Si tuviera que poner una condición a su licencia, sería esa. Su cuerpo se aflojó ligeramente al darse cuenta de a dónde se refería. Honestamente, ese chico a veces era demasiado amable para su propio bien. Ni siquiera despierto durante 10 minutos después de las terribles experiencias de la noche anterior y ya estaba preocupado por lo que sus allegados harían en el futuro. A veces eres una persona insufrible, Shirou. Hacer tal exigencia pone en duda mi capacidad para tomar tales decisiones en primer lugar. ¿Eres consciente de que he matado por menos? Sí. Soy consciente de que a veces puede ser bastante mezquino. Hay que reconocer que Saber no reaccionó visiblemente a su golpe verbal. A decir verdad, ella no podía decir cuán serias eran sus palabras. Ambos sabemos que el mundo puede ser inadaptado. ¿Qué pasaría si surgieran circunstancias que me obligaran a irme prematuramente? Por un breve momento, pareció que el joven humano iba a atacar al rey de los caballeros. El brillo en sus ojos tenía una agudeza equivalente a un noble fantasma. Entonces iría tras de ti yo mismo después de masacrar a los responsables. Nunca me perdonaría si dejara que te destruyas tomando una decisión para la que no estabas preparado. Shirou había afirmado más o menos que la mantendría como rehén hasta que se cumpliera su condición si Saber alguna vez quería irse. Debe ser consciente, estar segura y aceptar genuinamente todas las consecuencias de su deseo en caso de obtener el Santo Grial. Si ella era incapaz de cualquiera de estas tres cosas, entonces no tenía ninguna duda de que Shirou pondría el mundo patas arriba para evitar que ella se fuera. Y conociéndolo, él también lo lograría. Qué hipócrita era su maestro. Dijo una cosa, pero quiso decir otra completamente distinta. Lo triste era que no podía reprochárselo. Era su deber como rey asegurarse de que todas sus decisiones relacionadas con su reino fueran pensadas y consideradas en su totalidad antes de ser promulgadas. Se le habían olvidado las ramificaciones de cambiar la historia, de borrar potencialmente las hazañas y los méritos de sus caballeros. Su leyenda era la leyenda de sus caballeros, al igual que su nombre estaba ligado al de su espada. Uno no podría existir sin el otro. Deseaba la salvación de su reino, pero en el proceso de su deseo, bien podría estar destruyéndolo en el mismo gesto. Lealtad. Resolver. Dedicación. Lo que le había dado una determinación férrea para hacer lo que había que hacer ahora, se había torcido sobre sí mismo, dejándola insegura de su decisión inicial. Una incertidumbre que, por primera vez, no podía racionalizar simplemente como una decisión difícil que solo un rey podría tomar.
Lo que una vez había sido una línea recta, se había convertido en un camino peligroso en la Cuarta Guerra, pero ahora, se encontraba en una encrucijada inesperada y no estaba segura de hacia dónde quería ir realmente a partir de ahí. Pero, en este mundo de magia y monstruos, el tiempo era un factor bastante caprichoso e inconsistente. No había prisa por asumir tales compromisos. Al menos no todavía. La más leve de las sonrisas escapó de sus labios. Una expresión de genuina diversión nacida de la autocompasión y la confusión. Nunca antes se había visto atrapada en una situación como esta. A pesar de ser la que estaba del lado perdedor, este tipo de intercambio entre alguien que la veía como una aliada por encima de todo era agradable. Realmente a veces generas más problemas de los que vales, Shirou. Ver la postura relajada de Saber pareció calmar un poco a Shirou también. Se había llegado a un acuerdo mutuo de que la conversación había terminado más o menos. Sí, bueno, únete al club. No pasará mucho tiempo hasta que tengamos uniformes a juego. Lo tendré en mente. Se levantó y disfrutó una vez más del uso de sus piernas. Hablando de personas que has desconcertado, creo que es mejor si estás despierto. Yasbiel se mantuvo firme en tomar algún tipo de acción si tardabas mucho más en levantarte. Solo puedo imaginar cuál sería su reacción si ella descubrí que te estabas tomando tu tiempo para hacerle saber que ya estabas despierto. Como era de esperar, Shirou reaccionó palideciendo. Era irónico, probablemente tenía más miedo de enojar a su pequeña hermana que de pasar por el desastre de la noche anterior. Ah, ese sí. Será mejor que no hagamos esperar a Iria. Hacerla enojar suena como una mala idea. Me daría prisa si fuera tú. Reconozco a los de su tipo. Cuanto más la hagas esperar, más vengativa se volverá. Shiro asintió instantáneamente con la cabeza antes de apresurarse a realizar sus estiramientos, a ponerse una camisa nueva y salir de la habitación a paso rápido. Sabré suspiró audiblemente en el momento en que la costa estuvo despejada. Ese tipo. A veces es imposible tratar con él adecuadamente. No lo sé. Parecía que lo manejaste bastante bien. No se molestó en mirar al otro lado de la entrada de la habitación, donde Lancer acababa de materializarse, apoyado contra la puerta con los brazos cruzados. No sabía que te habías imaginado un asesino. Es curioso, viniendo aquel cuya espada es invisible la mayor parte del tiempo. El irlandés puso los ojos en blanco. Estaba caminando cuando escuché que el niño se había levantado y sentí curiosidad. Ni más ni menos. Si quisieras hacer algo al respecto, podrías haberlo hecho en cualquier momento. Aún así, no habría adivinado que el niño habría tenido las agallas de lanzarte esa vieja mirada asesina por cualquier cosa. Estaba en el lado débil, pero tengo que dar crédito a quien se lo merece. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Su tono se volvió duro. Estaba claro que su conversación había sido de carácter privado. Only-chan. ¿Estás despierto? Ilia. Espera, ¿qué estás? Golpear. Ambas partes notaron e ignoraron el sonido de dos cuerpos de gran tamaño chocando en la sala de estar. Lancer captó la indirecta y respondió encogiéndose de hombros impotente. Me di cuenta de que no mencionaste a Assassin cuando hablabas de los demás. ¿Y asumes que Shirou no lo hizo? Saber le dio una mirada seca. Asesino, no, la relación de Kiritsugu con sus hijos es complicada, por decirlo menos. Si Shiro heredó algo de ese hombre, fue su capacidad para hacer las cosas más complicadas y controvertidas una vez que se involucra. Hablando francamente, me sorprendió que se permitió firmar un nuevo contrato con Yasbiel. No es algo que hubiera hecho normalmente. Sí. No puedo discutir eso. El tipo es del tipo distante. Prefiere mantenerse reservado más que nada, especialmente si cree que es lo mejor que se puede hacer. También odia hablar con pasión. A veces sentí que estaba conversando conmigo mismo cada vez que estaba con él. Lancer asintió con la cabeza. No tienes idea, murmuró Saber en voz baja, mirando hacia un lado. Lancer la miró, sus ojos carmesí llenos de curiosidad, como si ella acabara de decir algo bastante peculiar. Por un momento pareció que iba a insistir en el tema, pero lo pensó mejor. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que las cosas sigan su curso?
¿Crees que es una idea inteligente teniendo en cuenta que ambos están un poco fuera de lugar y son un poco peligrosos? Inteligente, no, pero no tiene sentido tratar de guiar a esos dos a ninguna parte sin que sospechen. Hacerlo probablemente solo empeoraría las cosas. Y me parece bastante atractivo que no tengamos que pelear por cosas sin sentido en este momento. Lancer levantó las manos en señal de rendición fingida. Ah. Bien. Bien. Lo entiendo. Deja en paz a la loca y feliz familia asesina. Lejos de mí comenzar algo en la casa de otra persona mientras me están ayudando. Otra vez. Tus palabras no son alentadoras, Lancer. Oí. Yo también me estoy recuperando de anoche, ¿sabes? No todos tienen una capacidad de curación rota como tú y Berserker. Déjame un poco de holgura. Saber se mordió la lengua. Eso era cierto. Todos los Evans, excepto Caster, ella y Berserker, todavía se estaban recuperando de la noche anterior. La única razón por la que Caster fue incluida en la lista fue porque el pequeño daño que había sufrido era, en el mejor de los casos, cosmético, después de haber luchado a distancia y a la defensiva durante la mayor parte de la noche. Se dirigió al pasillo, pasando a Lancer en el proceso. Conociendo a AJ y Shiro, este último podría necesitar ayuda en un futuro próximo. ¡Ey! Fue su tono lo que la hizo detenerse en seco y su cuerpo se tensó al instante. Lancer no se había movido, pero la mirada mortalmente tranquila en sus ojos mostraba una agudeza que podría aturdir fácilmente a un hombre de voluntad débil. No se lo mencioné a los demás todavía, pero noté algo mientras esperaba en lo alto de esas escaleras durante una semana, muy aburrido. El olor en el aire que viaja por la ciudad ha cambiado. Era una afirmación vaga que normalmente no tenía sentido a primera vista. Pero tras una inspección más profunda, podría significar una gran cantidad de cosas inquietantes. ¿Cómo es eso? No tengo idea. Con lo que estaba haciendo la bruja, el vampiro y todos arrojando su poder por todas partes, ni siquiera me di cuenta con seguridad hasta anteanoche. No habría podido darme cuenta si lo hubiera hecho. No tengo algo de experiencia con hechicería en mi haber, pero estoy seguro de que algo molesto llegó a la ciudad recientemente y no debería. El prana que fluye por el aire sobre la ciudad lleva una contaminación que no nos pertenece a ninguno de nosotros. Tampoco dio una impresión corrupta o de maldición, así que no creo que sea el Grial. Cualquier cosa capaz de hacer algo así seguramente será una mala noticia, especialmente si se esfuerza tanto por no ser notado. Las manos de Saber se apretaron en puños por la frustración. Claramente su trabajo aún no había terminado. Veré qué puedo encontrar. Concéntrate en recuperarte y mantener los ojos abiertos. ¿Crees que el niño podría estar involucrado? Sería un poco tonto saber algo como esto y no avisar a nadie. Ella no lo sabía. Shiro siempre parecía estar al tanto de las cosas y más que dispuesto a compartir sus secretos con ella. Esto no parecía algo para lo que él se hubiera estado preparando o de lo que hubiera estado consciente en lo más mínimo, pero no podía estar muy segura. La idea de que él no le informara de algo tan importante le dolía de una manera casi parecida a la traición. Pero, si él lo sabía, si se lo ocultó, entonces debe haber tenido una buena razón para ello. Bien. De repente, no estaba segura de querer encontrar la respuesta a la pregunta. Tal vez. Es difícil saberlo con Shiro a veces. Aún así, esta es la primera vez que escucho sobre esto. Lo sabré pronto de todos modos. Por lo que sabemos, esta entidad puede pasar sin causar ningún problema. No hay necesidad de dar la alarma todavía. TCH. ¿No sería lindo? Claramente, Lancer no era tan optimista. ¿Cuándo deberíamos decírselo a Caster? Ella lo notará tarde o temprano. Especialmente ahora que tiene la trampa de la bruja. Tan pronto como termine de atender a Marjata. Solo empeoraría las cosas para todos si la distrajéramos de eso. ¿No dijo que debería regresar pronto? No es mucho tiempo. Se rascó la nuca. Advertencia justa. Tuve una escaramuza contra los lanzadores antes de que te convocaran. No duró mucho, pero logré ver bien a ambos maestros mientras los hechizos volaban. Estoy seguro de que tienes a la rubia mayor encima. Tu lado, pero mantendría mis ojos en la más joven si fuera tú.
Princesa noble estándar con un ego insufrible a la altura. Del tipo que no acepta un no por respuesta. Ella puede luchar, pero esa personalidad suya es un dolor. Ya sabes el tipo. Ella podría causar algunos problemas si no le gusta cómo resultaron las cosas cuando estuvo fuera de acción o no. Saber hizo una mueca. Por muy espaciosa y acogedora que fuera la casa de Shirou, no era una fortaleza segura. Menos aún contra enemigos internos. De repente, el comentario de su maestro sobre la destrucción de su casa después de la guerra parecía mucho más probable. Entiendo. Sé que estás en mal estado, pero por favor ayuda a mantener la paz aquí si puedes. Lancer se encogió de hombros. No hay problema. Tengo que ganarme la vida aquí de una forma u otra, especialmente después de que tú y tu maestro pasaron por todos esos problemas para asegurarse de que sobreviviera a ese desastre anoche. Para ser honesto, todavía estoy asombrado de que la bruja fuera la única. Uno para estirar la pata anoche. Shirou tiene un don para descubrir formas de superar situaciones difíciles. Por muy frustrante que fuera a veces, Saber no pudo evitar estar orgullosa de su maestro. ¿Me lo estás diciendo? Estoy seguro de que me alegro de no haberme enfadado con él. Lancer miró a lo lejos como si viera algo lejano. ¿Pasa algo? No. Es solo que no te ofendas, pero algo anda mal con tu maestro. Sus planes, sus tácticas. La forma en que se comporta cuando está en el campo. Probablemente lo hayas visto más que yo. La forma en que ese niño se comporta cuando está realmente molesto. No me digas que no sentiste escalofríos cuando sentiste esos ojos plateados sobre ti. Esa no es la mirada que un humano normal podría dar. Saber contuvo una mueca. Al pie de la montaña, después de que le dispararon el corazón y se llevaron a Rider. La batalla contra Gilgamesh cuando ella quedó atrapada en sus cadenas. Ambas veces. Shirou había salido al campo en persona. En ambas ocasiones sucedió algo que puso en peligro a sus allegados. En ambas ocasiones, Shirou había estado completamente furioso hasta el punto de bloquear todas las emociones, emulando a su padre hasta un grado aterrador. En ambas ocasiones, su objetivo había sido completamente bloqueado por sus planes. No. Fue sin duda más de 2 veces. Souken Makiri. Lo más probable es que el gusano se hubiera ganado su destino a través de pecados similares a los ojos de Shirou. Como ese monstruo nunca notó la mirada de su maestro sobre él durante 2 años honestamente la desconcertó en retrospectiva. Cualquiera que se ganara esa mirada de Shirou y desatara su furia oculta tenía la muerte garantizada. No importa qué defensas o poderes tuvieran. No importa qué preparativos hicieron. Lo único que cambiaría es el momento y la forma de su ejecución. Sin duda encontraría una manera de matarlos cada vez. Lo irónico fue que Shirou probablemente ni siquiera sabía el efecto que tenía en las personas que lo vieron una vez activado. Su mirada fría mezclada con la forma en que se comportaba parecía poner a cualquiera en guardia en un instante, Servanto no. Con solo una mirada, les hizo sentir como si les estuvieran colocando una espada en el cuello. No importó, volvió a su estado normal más tarde. La imagen de lo que podría ser, del peligro que representaba, era algo que nunca podría olvidarse. Tuvieron suerte de que Shirou fuera tan amable de corazón, no. Más bien, era más como si hubiera condiciones muy específicas que debían cumplirse para que ese lado suyo saliera a la superficie en primer lugar. Le recordaba a una espada maldita. Mientras estuviera envainado, no representaba una amenaza para nadie. Podría colgarse de la pared como un adorno de pared elaborado, en la medida de lo posible a cualquiera, y no causar ningún problema. Sin embargo, una vez dibujado, ella sonrió. Tu preocupación es halagadora, Lancer. ¿Podría ser que en realidad le tienes miedo a mi maestro? Él le lanzó una mirada molesta. Hay locura en los ojos de ese niño, Saber, y no la diversión normal que ves en el campo. Lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Demonios, es parte de la razón por la que la bruja estaba tan desanimada en el momento. Pensé en estar cerca de él. Ambos hemos trabajado con locos antes. Sabemos los riesgos que pueden representar si les quitamos los ojos de encima. No me importa un poco de picante en mi vida, pero incluso a mí me molesta la idea.
de quedarme en la casa de un loco con gente que podría provocarlo. No después de ese lío de una pelea de campeón que tuve que afrontar en Veracruz. No podías emborracharme lo suficiente como para volver a pasar por ese lío. La conducta divertida de saber cayó. Entonces claramente sería mejor asegurarse de que no suceda nada. Es como has dicho. Estás lejos de ser el primero en notar la disposición de Shirou, Lancer, por lo que es lógico que no seas el único preocupado por tal situación. Resultado. Lancer mantuvo una mirada fría con Saber durante varios largos segundos. Y luego la tensión se rompió cuando Shirou no chilló como una niña pequeña en la sala de estar mientras ella aparentemente le hizo algo con alegría infantil que provocó que algo grande y pesado cayera al suelo. Y así la tensión desapareció cuando Lancer abandonó la contienda tácita. Bien. Bien. Lo entiendo. Aparentemente todos aquí ya conocen las reglas de la casa menos yo. Claramente estoy pensando demasiado en las cosas en comparación con los demás, de alguna manera. Es comprensible. Tienes motivos para ser cauteloso. Saber perdonó sus transgresiones con el más mínimo indicio de victoria en su voz. Solo dime qué no debo hacer mientras esté aquí para evitar que él vuelva a perseguirme. Hizo una pausa para pensar. Nada fuera de lo común. No provoques ningún problema. Ser respetuoso, o en tu caso, casi respetuoso, con los demás. No hagas daño a nadie. Lancer notó que ella se detenía. Continúa. Dame las cosas importantes. No lo compares con Archer. Saber frunció el ceño, como reprendiéndose a sí misma por olvidar esa regla en particular. Archer. Ah, claro. Espera, ¿no se supone que ese tipo es? Es complicado. Saber lo interrumpió con el ceño fruncido, considerando que hay dos, obviamente. Lancer hizo una pausa y chasqueó los dientes con molestia al darse cuenta de lo que acababa de decir. TCH. Maldita sea. Dos de ellos a la vez. En la misma casa. Voy a necesitar mucho más alcohol si voy a poder relajarme aquí. Por favor, dime que el niño tiene bebidas espirituosas en existencia. Sí, sin embargo, hasta que tengas el permiso del propio Shirou, nadie puede entrar a la cocina. Es una regla fundamental del hogar que se seguirá. Lancer levantó una ceja escéptica cuando escuchó a Saber recitar la regla con severidad. Supongo que le gusta cocinar. Permítanme aclarar. En términos de prioridad, la cocina es la habitación más importante de esta propiedad. Eso incluye su taller. Sin permiso. Sin entrada. Sin excepciones. El tono de Saber estaba saturado de severidad. El sirviente asintió muy lentamente, como si de todas las cosas que había aprendido recientemente, esta fuera la más difícil de tragar. Por cierto, estoy algo seguro de que Shirou intentaría matar a Assassin por instinto si lo ve en la cocina por cualquier motivo. Pensé que se suponía que esos dos estaban unidos. Lo son, pero aparentemente mi maestro todavía tiene pesadillas desde la primera vez que su padre intentó cocinar algo cuando era niño. Creo que sería una de las pocas veces en que sus instintos de autoconservación realmente se impondrían sobre sus hábitos normales. Él la miró con una mirada ilegible durante varios largos segundos antes de darse por vencido y dirigirse a la sala de estar. A la mierda. Estoy demasiado sobrio para esto. Oye chico. Saber dice que te vuelves loco si alguien entra a la cocina sin tu permiso. Pero me volveré loco si no me entra cerveza pronto. ¿Qué tal si nos comprometemos para no terminar matándonos unos a otros? Saber suspiró cuando Lancer se fue para molestar a Shirou. Debería haberlo atraído con alcohol desde el principio. No, si ella hubiera hecho eso, entonces todo lo que habría hecho es ponerlo aún más nervioso mientras estaba aquí. En los próximos días ya habría bastante tensión en la casa. No tenías que escuchar. Lo tenía cubierto, habló en voz alta, como si conversara consigo misma. Pasaron unos segundos sin absolutamente nada antes de que Assassin saliera de la habitación al lado de la de Shirou. Yasbiel había reclamado su territorio casi instantáneamente tan pronto como entró al edificio. Bueno, inmediatamente después de que se dio cuenta de que al menos no podía dormir en la habitación de Shirou con él.
Fiel a los viejos tiempos, Kiritsugu no dijo una palabra, aunque estaba mirando firmemente a Saber como si quisiera decir algo. Es triste decir que probablemente ya fue una de las conversaciones más íntimas que jamás habían tenido. Lo que no esperaba era que Assassin buscara algo debajo de su capa y sacara varios dispositivos electrónicos que cabían en su mano. Alguien me ganó para atrapar la casa esta semana. Estas no son de Shirou ni mías. El hecho de que él hubiera hablado directamente con ella fue suficiente para subrayar cuán grave era la situación. Saber ni siquiera intentó ocultar su sorpresa y preocupación. Su guardia se puso instantáneamente en alerta máxima. No confiaba en Assassin cuando se trataba de muchas cosas, pero esta era una de las pocas excepciones. ¿Cómo puedes saberlo? Son diferentes a los que él tiene. El cableado y los enchufes son diferentes. Más caros. Demasiado descuidados. Explicó simplemente. No tuvo tiempo de examinar el equipo de su hijo almacenado en su taller durante su anterior redada. Apenas logró enganchar todas las cámaras que tenía la primera vez con sus restricciones, usando la excusa de buscar trampas para intrusos como escapatoria para tener algo de margen de maniobra. Pero, con un nuevo maestro y libre acceso a la propiedad, tuvo todo el tiempo que necesitaba para llegar a una conclusión. ¿Crees que está relacionado con lo que advirtió Lancer? Saber no perdió el tiempo llegando al punto del asunto. Le acercó un pequeño dispositivo a los ojos y lo aplastó con los dedos. Los restos ni siquiera llegaron a la mitad del camino antes de aparentemente evaporarse en prana y humo, una reacción que claramente era similar, pero no igual, a la de un Servant. No mencionaste esto antes. Tampoco Lancer. Ella contuvo la lengua, queriendo sonsacar verbalmente al hombre silencioso por otra razón más. Ahora no era el momento de acusaciones insignificantes. Lo último que alguien necesitaba o quería eran más complicaciones inesperadas. Si Shirou sabe algo, aún no lo ha compartido conmigo. Preguntaré sobre esto esta noche. Excitarlo ahora solo causará más problemas de los que resolverá. Quien quiera que sea, no tomará ninguna acción inmediata con eso. Hay muchos sirvientes aquí. Esté atento a más de estos dispositivos y cualquier otra cosa sospechosa. En cuanto a los demás, no necesitaba leer la mente para saber que Assassin estaba en contra de la idea, si la mirada que le estaba dando era una indicación. Dejaré esa decisión a Shirou. Incluso si todos están al tanto de los acontecimientos actuales, él sigue siendo el más adecuado para hacer ese juicio. Tengan en cuenta que no me sorprendería que le pidiera ayuda a Caster con esto. Su expresión volvió a ser la fachada en blanco a la que ella estaba acostumbrada. No era una gran mejora si era honesta, pero al menos mostraba su aprobación. Los dos mantuvieron contacto visual durante varios momentos incómodamente largos antes de que Assassin se separara primero y comenzara a alejarse, aparentemente satisfecho con la conversación ahora que su mensaje fue enviado. Saber quería reprenderlo por su comportamiento grosero, pero abandonó la idea sabiendo que nada saldría de ello. En lugar de eso, se decidió por otra cosa. El maestro de Iskander será juzgado pronto por su cooperación con sus planes. Es probable que Shirou sea llamado como testigo clave y cómplice desde aquí usando algún medio. No me sorprendería que los otros maestros y algunos sirvientes fueran cuestionados también. Assassin hizo una pausa en su salida. Él no se giró para mirarla, pero tampoco siguió moviéndose. Pensé que sería algo que te gustaría saber de antemano. Lorel Mello y segundo supuestamente se ha convertido en una persona de cierta reputación en la torre del reloj desde la última vez que lo vi. Un individuo valioso además. Saber disculpó sus acciones firmemente. Ella no le pediría que testificara en nombre del hombre que se había arriesgado por la familia Miyagi, por extensión, por el mundo. Ella no le pediría que se revelara a su hijo. Exigirle a Kiritsugu no la llevaría a ninguna parte, y apelar a su sentido de justicia o conciencia produciría aún menos resultados. Lo mejor que podía hacer era recordarle al hombre sus acciones y aquellos que se habían esforzado por ayudarlo, y el valor que esas personas todavía tenían. Esta vez, Assassin se dio la vuelta. Solo que fue para lanzarle una mirada sucia y molesta, mientras al mismo tiempo tomaba forma espiritual. Saber suspiró. De una forma u otra, parecía como si todos los miembros de la familia Milla fueran niños.
Un niño altamente funcional, psicópata y con capacidad de asesinar. ¿Qué estás haciendo? Oh no. Y aquí pensé que no podría disfrutar de ningún espectáculo aquí hasta que volviera a ser de noche. Vete, borracho inútil. Estoy tratando de pasar tiempo con Oni-chan. Berserker. Exclamación de cierre, Iya. No. Detente. Nueva regla. No puedes usar Berserker en la casa. Saber. ¡Ayuda! Algo le dijo a Saber que mantener intacta la casa de Shirou iba a ser tan difícil como participar en la guerra misma. Realmente fue una pena. A Iris bien le hubiera encantado ver esto. Oh. Meren tarareaba para sí mismo sin melodía, mientras observaba a los humanos de abajo ocuparse de sus asuntos desde el edificio en el que se encontraba. Aún no había anochecido, pero no estaba tan agitado ya que estaba en el lado opuesto al sol, así que no estaba tan expuesto como lo estaría normalmente. El hecho de que los edificios más modernos construidos por los humanos en estos días filtraran la luz ultravioleta y otras radiaciones dañinas hizo que su situación actual fuera más llevadera de lo que hubiera sido. A poca distancia, en otra habitación, el rey de las ratas actuaba como su apoderado, hablando con los restos de los contactos que la iglesia tenía en la ciudad para gestionar las consecuencias masivas de las actividades de la noche anterior. Sería una hazaña desagradablemente grande de supervisar considerando que la bruja había hecho todo lo posible para seleccionar dichos recursos uno por uno durante la semana pasada, pero era algo que había anticipado. A petición suya, ya estaba llegando ayuda desde fuera del país en un flujo constante, sin perder tiempo en abordar cualquier prueba que pudiera indicar que algo de origen antinatural había ocurrido. Y cualquier pequeña cosa que se les escapara, las ratas la registrarían. Para alguien que estuvo aquí y cayó en esta posición por casualidad, eres sorprendentemente eficiente. El vampiro ni siquiera notó que Archer se materializaba al otro lado de la habitación. Soy una persona con muchos talentos ocultos. Al igual que tú, Shirou. Meren no se giró, encontrando la vista de Fuyuki más interesante. Archer frunció el ceño molesto, pero no cayó en la obvia provocación. Aparentemente. Meren contuvo una risa mientras miraba al sirviente. Algo que me perdí. No es sorprendente, pero pones la misma cara que él. Cuando intentas descubrir algo que no te gusta. El vampiro no intentó ocultar su alegría. Eres muy severo, pero intentas actuar como si nada te molestara. Tu experiencia ciertamente ha embotado tus emociones. Cuando intentas ocultarlas, tienes la costumbre de fruncir levemente el ceño. Es algo que haces cuando estás concentrado en todo. Tus pensamientos sobre un solo tema u objetivo, pero, cualquier cosa que sientas cuando bajas la guardia, aún lo muestras tan fácilmente como lo hacías cuando estabas vivo. A juzgar por la expresión de su rostro, Archer estaba más molesto que impresionado con el análisis de Meren. O tal vez fue porque lo estaban comparando con su suplente. ¿Por qué estás aquí? Fue al grano, el tono de su voz indicaba claramente que no estaba de humor para más charlas triviales. Sin embargo, tan diferente, los ojos de Meren brillaron, como si estuviera intrigado o eufórico por la respuesta de Archer. Pensé que ya lo sabías, Archer. Ya conocía al joven Shiro antes de la guerra y estaba interesado en cómo se desarrollarían las cosas. Y arriesgarte al estar directamente involucrado, tampoco antes del ritual de Aylesbury Valesti, y tu oportunidad de matar al Torouge Brunstud. La sonrisa de Meren desapareció instantáneamente. Ya veo. El ritual plantea el potencial de invocar la contrafuerza si no se cumplen ciertas condiciones. Mis disculpas por no tomar en cuenta su posible participación. Contraguardián. Todavía estoy esperando mi respuesta, vampiro. Los dos mantuvieron contacto visual en un literal silencio de muerte. La tensión en la sala era palpable. No estaba eludiendo el asunto cuando dije que estar aquí era para saciar una curiosidad. Esto no tiene nada que ver con el ritual de Dark Six. Más bien, tiene que ver con un deseo más personal. Emilia frunció el ceño confundida. ¿Qué tiene que ver el niño con esto? He pasado por esta guerra innumerables veces, y tú, y mucho menos cualquier otro apóstol, casi nunca se involucra en ella. Incluso la princesa blanca, Arcade Brunstud, aparece con más frecuencia que la mayoría de los de tu clase combinados. Incluyéndote a ti.
Merem no dijo nada inicialmente, pero por un breve momento, Archer vio un destello de disgusto en los ojos del vampiro. Te agradecería que no usaras el nombre de la princesa tan casualmente. Me ha matado suficientes veces en su furia sangrienta como para que no me importe. Se mantuvo firme. En las raras ocasiones y en el mundo en que el último ancestro verdadero se volvía loco por la sed de sangre, a menudo se llamaba a la contrafuerza para contrarrestarla. Rara vez terminó bien. Más silencio sofocó la habitación antes de que Merem suspirara y se volviera para mirar fuera del edificio una vez más. No sé si mi razón para estar aquí existe dentro de los mundos que has presenciado. Sin embargo, estaría algo intrigado si ese fuera el caso. La guerra y las hazañas de Shirou fueron bastante entretenidas e interesantes. Sabiendo eso, tienes razón en que ellos no son la razón por la que estoy aquí. No estaría aquí si pensara lo contrario. Si bien había pasado mucho tiempo desde que Archer tuvo la libertad de confiar en su instinto en lugar de en las instrucciones de Alaya, no había olvidado con qué frecuencia se le demostraba que tenía razón. Un destello de sonrisa apareció en los labios del vampiro. Su peculiar condición como lo que solo puedo llamar un apóstol viviente es interesante, y ciertamente es una excusa significativamente convincente. Sin embargo, sería negligente si dijera que fue mi razón principal para participar en esta terrible experiencia. Y, como he dicho ya varias veces, no necesito tu grial fabricado. Soy un planet terminal. Soy totalmente capaz de realizar milagros por mi cuenta. Arquero frunció el ceño. La forma en que Merem había hablado claramente había sido intencionada. Una insinuación o una burla hacia la verdad, o al menos una verdad significativa. Malditos inmortales. No la guerra. No el chico. No el grial. Al menos no directamente. Pero entonces, ¿qué? Estaba claro que estaba aquí por capricho y no por órdenes, por lo que la participación de la iglesia y de los otros apóstoles ancestros era poco probable. Prácticamente todos tenían sus ojos y oídos enfocados en el resultado de la guerra en Shirou, pero ya habían sido descartados. No necesitaba un deseo todopoderoso. Quizás fueron los Noble Fantasmas. Salomón era un coleccionista de reliquias antiguas. Fue la razón por la que se unió a la iglesia en primer lugar. El atractivo de obtener uno, o incluso verlo en acción, era tentador. No. Si fuera así de simple, habría aparecido en muchas más guerras del Grial en general. Entonces, ¿qué más había aquí? ¿En qué más podría estar interesado un inmortal que había existido desde antes de que comenzaran las guerras del Grial? En esperar. Espera. No. ¿Y si hubiera estado abordando esto desde el ángulo equivocado? Desde la perspectiva equivocada. No puede ser. Archer palideció mientras su mente viajaba rápidamente, conectando los pocos puntos que tenía para crear una imagen que desesperadamente no quería creer. Aferrarse a un clavo ardiendo ni siquiera comienza a describir las suposiciones que estaba haciendo. Era una línea de pensamiento tan absurda y fantástica que no se habría sorprendido si no hubiera sido más que una broma de mal gusto, pero tenía demasiado sentido como para no ser así. Pero, si era cierto, al menos en este mundo, entonces eso significaba: me temo que me tienes perdido, Archer. Si bien admito que tengo una amplia gama de capacidades, la telepatía no es una de ellas. Significaba que si no eran extraordinariamente cuidadosos, las cosas empeorarían mucho antes de mejorar. Y no solo por su yo pasado. Una vez más maldijo a Shirou Emiya. Donde quiera que fuera ese chico y hiciera lo que hiciera, de una forma u otra, siempre parecía empeorar las cosas para quienes lo rodeaban. De nuevo. Gracias Wayfarer por probar esto. No pensé que había cometido tantos descuidos con este. Cortejar. Nuevo capítulo. Equiva la silla voladora obligatoria por llegar con un mes de retraso. De acuerdo. Me lo merezco. Pero tengo una buena excusa. Impuestos. Nunca dije que fuera una excusa interesante. Pero sí. Eso es lo que sucede cuando vives en un estado pero posees propiedades en otro.
la mierda se complica y los papeles necesarios para que no te carguen el ano se triplican al mínimo. Lo bueno es que debido a que hice algunas travesuras y estudié un poco, solo tuve que desembolsar 250 este año en lugar de agacharme por los 3000 que tuve que pagar el año pasado. Jodidamente categoría impositiva más alta. Contando el alquiler de mi apartamento como ingreso, carajo. No dejes que tus padres mueran en Los Niños de Connecticut. Graban el dinero de la herencia que se mueve por allí. No te estoy tomando el pelo. Un consejo. Si su empresa tiene un programa de inversión para la jubilación y le está yendo bastante bien, invierta su dinero antes de impuestos. Le ahorrará un dolor de cabeza en el futuro una vez que comience a ganar más dinero en el futuro. Ok, volvamos a las cosas importantes. Como fanficción. Entonces, capítulo corto nuevamente. Seré honesto, estoy bastante seguro de que seguiré este formato para FFD en un futuro próximo. Como dije la última vez, no tengo muy claro hacia dónde voy exactamente con esto, por lo que los capítulos más largos tienden a ser contraproducentes y van en mi contra aquí. Necesito flexibilidad y desaceleración para no arruinar algo. Para ser honesto, el cambio de ritmo es un poco discordante, lo que explica en parte por qué tardó tanto en publicarse. Y hablando de arruinar algo, esto en particular va dirigido a todos los super puristas de Nasuverse. Esté preparado, porque muy pronto volveré a tomarme algunas libertades importantes con la historia del universo. Así que aprieta los puños. Estás advertido y estoy preparando mis palomitas. Sigo jugando al mundo de Monster Hunter. No tengo Plus, por lo que realmente no puedo jugar en modo multijugador, pero logré ingresar al juego tardío a través del juego en solitario. Es decir, dragones ancianos templados. Vaya, aunque todavía no puedo encontrar ninguna gema de ataque, y a pesar de que LS es mi arma principal, todavía no puedo contrarrestar el desvanecimiento. Eso es todo. Sigo jugando FGO. Sigo acaparando mis entradas y cuarzos para Halter. Simplemente superó América del Norte. O, si alguien que lea esto trabaja en Roster Teeth, hágamelo saber. Mi hermana está intentando conseguir un trabajo con ustedes y, considerando todo, está sobrecalificada para muchos puestos relacionados con gerentes. Tampoco estoy exagerando. Ella es muy buena en eso. Sigo diciéndole que incluya sus fotos de cosplay de Ruby en su currículum para ustedes también, pero ella no me escucha. Solo dale una oportunidad. Oh, mierda. Bien. De acuerdo. Entonces, publiqué un desafío hace capítulos y nadie lo ha aceptado todavía, pero realmente quiero que alguien lo acepte, así que lo volveré a publicar aquí. Shinji tuvo una buena idea. No te preocupes, sigue siendo un imbécil imperdonable. La premisa básica es la siguiente. Antes de que Shirou se involucre en la guerra del Quinto Grial, Shinji hace lo suyo por la ciudad con Rider. Durante el cual, se entera de Caster Assassin en el templo y, lo que es más importante, decide usar o abusar de los ojos místicos de petrificación de Rider para matar instantáneamente a Assassin, porque Assassin tiene el rango de maná más bajo en la guerra y sus ojos pueden hacer eso. Servidores con bajo ranking de maná. Nota. Sé que es más que posible y probable que Caster pueda establecer algún hechizo o campo limitado para evitar esto de antemano en la historia original, pero por el bien del desafío, supongamos que no lo hizo. Entonces, Assassin muere y luego Rider ataca a Caster en el templo porque Shinji es un idiota demasiado confiado. Quien acepte el desafío tiene total libertad sobre cómo se desarrollará la historia a partir de ese momento. Todo lo demás en el fic debe seguir las reglas canónicas, más o menos. No tengo ninguna expectativa real. Solo quiero ver qué se le ocurre a la gente en esta situación. Tiene el potencial de volverse muy complicado muy rápido con Caster sin un perro guardián desde el principio. Esa mujer no trabaja bien bajo presión. Y eso es todo. Así que revisa. Adora el tronco. Berserker no está permitido en el comedor cuando se sirve comida. Y revisa otra vez.